¿Tiene límites el amor de una madre? Durante toda su vida, Sofía no vivió para sí misma, sino para su único hijo, Javier. Cada ladrillo de su apartamento fue pagado con sudor y sueños rotos, convirtiéndolo en un santuario. Pero un día, esa paz se hizo añicos. Javier no llegó con una pregunta, sino con una sentencia: mi esposa, mis hijos y mi suegra se mudan aquí. Ya lo hemos decidido. Esas palabras no eran una petición, sino una apropiación en nombre del vínculo familiar, donde ella veía el legado de toda una vida, él solo veía metros cuadrados vacíos. La guerra no comenzó con un grito, sino con un silencio pesado como una piedra. Cuando el sacrificio de toda una vida deja de ser un regalo para convertirse en una exigencia, elegiría ser la madre sumisa o la mujer libre. La cafetera estaba a punto de terminar su trabajo, soltando ese último gorgoteo que marca el inicio oficial de mis tardes, cuando la puerta se abrió. Sin llamar. Javier nunca llama. Entra como si todavía tuviera 16 años y viniera a dejar la mochila en el suelo para salir corriendo otra vez. Pero ya no tiene 16, y la que corre ahora es su vida, lejos de aquí. Entró con esa energía nerviosa que le conozco tan bien, esa que esconde malas noticias. Detrás venían Laura, su mujer, y mis 2 nietos, Leo y Valentina. Y la suegra de mi hijo, Amalia. Todos en fila, como un pequeño ejército invadiendo mi silencio. Mamá, dijo Javier, sin rodeos, con el tono de quien arranca una tirita de un solo golpe. Tenemos que hablar. El último borbotón de la cafetera sonó en la cocina. Un sonido cotidiano, familiar, que de repente se sintió como el punto final de una frase que yo aún no había leído. Nos vamos a mudar aquí. Lo dijo así. Ni un ¿qué te parece?, ni un te hemos pensado que quizás. Fue una afirmación. Una sentencia. El aire se volvió espeso, pesado. Mis nietos, ajenos a todo, ya estaban correteando por el pasillo, sus risas rebotando en las paredes que guardan el eco de otras risas, las de su padre cuando era niño. Laura intentó suavizarlo. Siempre lo intenta. Es que la situación está muy difícil, Sofía. El alquiler nos ahoga, el piso es un ratonero y con mi madre, bueno, ya sabes. Necesita cuidados y no podemos dejarla sola. Amalia, su madre, asintió desde el umbral, con una expresión que mezclaba vergüenza y necesidad. Yo la miré. Luego miré a Laura, a mis nietos, y finalmente a Javier. A mi hijo. El hombre al que le di la vida me estaba pidiendo, sin pedirlo, que le entregara la mía. Que borrara mis rutinas, mis silencios, mi espacio, para hacer sitio a las suyas. No dije nada. ¿Qué podía decir? Mi cabeza era un zumbido. Fui a la cocina, con pasos lentos, mecánicos, y serví el café en mi taza de siempre. El aroma llenó el silencio. Un silencio tenso, expectante. Esperaban una reacción. Lágrimas, quizás. Un grito. Una súplica. Pero no salió nada. Solo el temblor de mis manos al coger la taza. Mientras el calor del café se transfería a mis dedos, mi mente se escapó de allí. Se fue muy lejos. A 35 años atrás. Recuerdo como si fuera ayer el día que Ricardo y yo firmamos la hipoteca de este piso. Éramos tan jóvenes. Él trabajaba de sol a sol en el taller, y yo cosía para afuera, con los dedos doloridos y la vista cansada. Cada peseta contaba. Guardábamos el dinero en una caja de galletas de metal, y por las noches, antes de dormir, lo contábamos. Era un ritual. Ver cómo crecía ese pequeño tesoro nos daba fuerzas para seguir. Un día, Sofía, un día tendremos nuestro propio castillo, me decía Ricardo, y sus ojos brillaban más que todas aquellas monedas juntas. Y lo conseguimos. Este piso no es un palacio,
pero para nosotros era el cielo. Aquí trajimos a Javier del hospital, envuelto en una manta azul. Recuerdo el miedo que sentía al sostenerlo, tan pequeño, tan frágil. Ricardo me decía, no tengas miedo, mujer. Entre estas 4 paredes no le pasará nada malo. Y yo le creía. Este piso era nuestro refugio, el nido que habíamos construido con sudor y sacrificios. Aquí aprendió Javier a caminar, tropezando con la alfombra del salón. Sus primeras palabras resonaron en este mismo pasillo por el que ahora corrían sus hijos. Sus fiestas de cumpleaños, sus enfados de adolescente, la noche que me confesó que estaba enamorado de Laura. Todo está aquí. Impregnado en el gotelé de las paredes, en las marcas del parqué, en el olor a bizcocho de los domingos por la tarde. Luego Ricardo se fue. Demasiado pronto. El cáncer se lo llevó en menos de un año, y el silencio que dejó fue más doloroso que cualquier grito. Me quedé sola. Sola con Javier, que ya era un hombre, y con las paredes llenas de recuerdos. Cuando Javier se casó y se fue, la casa se hizo todavía más grande, más vacía. Pero era mi vacío. Un vacío poblado por mis fantasmas, mis manías, mi ritmo. El tintineo de la cafetera, el programa de radio de las 5, el libro a medio leer en la mesilla de noche. Mi paz. Una paz melancólica, a veces triste, pero mía. Ahora, de pie en mi cocina, con la taza de café enfriándose entre las manos, volví al presente. Javier seguía allí, en el salón, esperando mi respuesta. Su cara ya no tenía el brillo de la juventud, sino la sombra de la preocupación, del hombre que se siente fracasado por no poder darle a su familia lo que cree que se merecen. Y por eso venía a mí. Porque una madre siempre es el último refugio. Pero, ¿y mi refugio? ¿Quién piensa en mi refugio? No, lloré. No discutí. La mujer que había contado pesetas en una caja de galletas, la que había cosido hasta la madrugada, la que había enterrado a su marido y había aprendido a vivir con el eco de su ausencia, no iba a derrumbarse ahora. Me giré, volví al salón y los miré a todos. A mi familia. La que yo creé y la que de ella nació. Clavé mis ojos en los de Javier. Él desvió la mirada, incapaz de sostenérmela. En ese gesto vi una grieta, una duda. Quizás esperaba que yo le facilitara las cosas, que le dijera que sí sin más, con una sonrisa de abuela sacrificada. Déjame pensarlo, dije. Mi voz sonó extraña. Tranquila, pero con un filo que ni yo misma reconocí. Era una voz fría, serena. Laura asintió, aliviada por no tener una pelea. Javier solo murmuró un, claro, mamá. Se fueron poco después, dejando tras de sí un desorden de emociones y un silencio que ya no era el mío. Ya no era un silencio de paz, sino de tregua. Me senté en mi sillón, el que era de Ricardo, y miré a mi alrededor. Mis muebles, mis fotos, mis recuerdos. Mi vida. Y en ese instante, en la quietud de mi salón asaltado, lo supe. Supe que mi respuesta no sería la que ellos esperaban. Dentro de mí, muy en el fondo, una llama que creía apagada desde hacía mucho tiempo acababa de prender. No era una llama de rabia. Era algo más antiguo, más fuerte. Era la llama de la dignidad. La de la joven que contaba monedas. La de la mujer que construyó un hogar. La de Sofía. Y Sofía, por primera vez en muchos años, estaba a punto de hablar. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, enredándome en las sábanas como si fueran mis propios pensamientos. Cada crujido de la casa, cada sonido lejano de la calle, me sonaba a una amenaza. El silencio ya no era mi compañero, era un espacio vacío que pronto sería invadido por las voces, los pasos y las vidas de otros. Mi casa, mi refugio,
de repente se sentía como un territorio ocupado, y la batalla ni siquiera había empezado. Cuando la primera luz del amanecer tiñó de gris la persiana, me di por vencida. Me levanté, me puse la bata y fui a la cocina. La cafetera seguía allí, fría y silenciosa. Ayer por la tarde había sido la testigo muda de mi sentencia. Esta mañana era el símbolo de una rutina rota. No la encendí. No me apetecía un café a solas. Necesitaba un café con alguien. Me senté a la mesa de la cocina, la misma sobre la que Ricardo y yo contábamos nuestras pesetas, y miré el teléfono que colgaba de la pared. No pensé en llamar a mi hermana, que vive en el pueblo y tiene sus propias batallas. Y mucho menos a Javier. En la libreta de números, ajada por el tiempo, había un nombre que era más que una familia. Era un ancla. Carmen. Marqué su número con los dedos temblorosos. Eran las 6:30 de la mañana. Una hora indecente para llamar a nadie, pero sabía que Carmen ya estaría despierta. Ella es como los gallos, siempre la primera en saludar al sol. Diga. Su voz sonó ronca, pero clara. Carmen, soy yo, Sofía. Hubo un segundo de silencio. El suficiente para que ella notara el temblor en mi voz. Sofía. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Suenas rara. Se me hizo un nudo en la garganta. No, no estoy bien. ¿Puedes venir? No necesito más. Las amigas de verdad no necesitan grandes explicaciones. Huelen el miedo a través del teléfono. No te muevas. Pongo agua a calentar y voy para allá. En 20 minutos estoy en tu casa. Y colgó. No dijo más porque no hacía falta. Ese, voy para allá, era el abrazo que necesitaba en ese momento. Carmen llegó con su energía de siempre, un pequeño torbellino envuelto en un abrigo de paño. Entró, dejó el bolso en una silla y, sin preguntarme nada más, fue directa a la cocina. Me encontró sentada a la mesa, con la mirada perdida. Ella cogió el paquete de café, la cafetera, y se puso a prepararlo como si fuera su propia casa. Porque, en cierto modo, lo era. Mientras el aroma del café empezaba a llenar el vacío, me miró. ¿Vas a contarme qué demonios ha pasado o tengo que sacártelo con una cuchara? Y entonces, todo salió. Como un río que rompe una presa. Le conté la llegada de Javier, la puesta en escena con toda la familia, la frase lapidaria. Le conté el peso de sus miradas, la expectativa, la presión silenciosa para que yo me convirtiera en la salvadora, en la matriarca abnegada que abre su nido para acoger a los polluelos que no han sabido volar solos. Carmen escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos fijos en los míos. Cuando terminé, me sirvió una taza de café bien cargado y se sentó frente a mí. Son unos egoístas, sentenció, sin medias tintas. Así es ella, directa como una flecha. Sobre todo Javier. Venir así, a imponerte una cosa de este calibre. No es solo eso, Carmen, susurré, y sentí que por fin iba a decir en voz alta el verdadero terror, el que no me había dejado dormir. No es solo perder mi espacio, mis horarios. Es el miedo a lo que vendré después. Tengo miedo de convertirme en una extraña en mi propia casa. Miedo de que esperen que les haga la comida, que cuide de los niños mientras ellos trabajan y Amalia descansa. Tengo miedo, Carmen, pánico, de acabar siendo la chacha de todos. La palabra flotó entre nosotras. Chacha. Criada. Sirvienta. Sonaba fea, dura, pero era la verdad desnuda. La verdad de tantas mujeres de nuestra generación. Carmen alargó la mano por encima de la mesa y apretó la mía. Su mano era cálida, fuerte. Esa es la trampa, Sofía.
Te lo visten de cuidarte, de hacerte compañía, pero en el fondo es usar tu casa y tu tiempo para solucionar sus problemas. Y tú no eres la solución a los problemas de nadie. Ya has cumplido. Sus palabras fueron un bálsamo. Me sentí comprendida. Validada. No estaba loca. No era una mala madre por sentir lo que sentía. Era una mujer que defendía su vida. Bebí un sorbo de café. El calor me reconfortó. La miré a los ojos, tomé aire y solté la bomba. Voy a vender el piso. Carmen se quedó paralizada, con la taza a medio camino de sus labios. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Qué? ¿Estás loca, Sofía? Pero si esta casa es tu vida. Aquí criaste a Javier, aquí viviste con Ricardo. Exacto, dije, y por primera vez mi voz sonó firme, segura. Este piso es mi vida. Mi vida pasada. Está lleno de recuerdos, sí, y los quiero con toda mi alma. Pero los recuerdos los llevo aquí, me toqué el pecho, no están en las paredes. Este piso es el símbolo de mi libertad, Carmen. Pero es la libertad, no los ladrillos, lo que tengo que proteger. Si ellos se mudan aquí, esta casa dejará de ser mi hogar para convertirse en mi jaula. Una jaula de oro, si quieres, llena de risas de nietos y de obligaciones no pedidas. Pero una jaula al fin y al cabo. Carmen dejó la taza en el plato con un ligero temblor. Me estudió durante un largo minuto. Vio la determinación en mis ojos, la verdad en mis palabras. Y su expresión cambió. El shock dio paso a la comprensión, y la comprensión a una chispa de admiración. Menuda eres, dijo en voz baja, y una lenta sonrisa se dibujó en su cara. Tienes más agallas que todos ellos juntos. No sé si son agallas o puro instinto de supervivencia, admití. Pero no puedo hacerlo sola. Necesito tu ayuda. Para lo que sea, respondió sin dudar. Y entonces, en la intimidad de mi cocina, con el sol de la mañana entrando a raudales por la ventana, sellamos nuestro pacto. Un pacto secreto. Javier no puede saber nada. Ni él, ni nadie. Tengo que hacerlo rápido, antes de que me den la siguiente estocada, le expliqué. Necesito encontrar una inmobiliaria de confianza, alguien discreto, que no ponga un cartel gigante en mi balcón. Alguien que entienda la situación. Déjamelo a mí, dijo Carmen, su tono ahora era el de una general planeando una estrategia. Mi sobrino, el hijo de mi hermana pequeña, trabaja en una. Es un chico serio, de fiar. Hablaré con él hoy mismo. Le diré que es para una amiga muy querida que necesita discreción absoluta. Nuestras manos seguían unidas sobre la mesa de madera. El mismo lugar de tantos cafés, de tantas confidencias a lo largo de los años. Pero esta vez era diferente. No estábamos compartiendo penas o alegrías. Estábamos forjando un plan de escape. Un plan de liberación. Gracias, Carmen, le dije, y sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. No me des las gracias, mujer. Para eso están las amigas. Para esconder los cadáveres o, en este caso, para vender la escena del crimen antes de que se cometa. Nos reímos. Una risa floja al principio, que fue creciendo hasta convertirse en una carcajada liberadora. Por primera vez desde que Javier había cruzado mi puerta el día anterior, sentí una punzada de esperanza. No estaba sola. Tenía un plan. Y tenía a Carmen. La partida, al fin y al cabo, no había hecho más que empezar. 2 días. 2 días de una paz extraña, una calma que precede a la tormenta. No tuve noticias de Javier. Sabía que me estaba dando espacio para pensar,
como si la decisión fuera un mueble pesado que yo sola tuviera que mover hasta encontrarle el sitio correcto en mi vida. En ese tiempo, Carmen y yo hablamos un par de veces por teléfono. En susurros, como dos conspiradoras. Su sobrino, el de la inmobiliaria, ya estaba sobre aviso. Estaba esperando mi señal. Y yo estaba esperando el siguiente movimiento de mi hijo. Pero no fue Javier quien movió ficha. Fue Elena. El timbre sonó el jueves por la tarde. No esperaba a nadie. Al mirar por la mirilla, la vi. Sola. Con una sonrisa forzada y, en sus manos, una cesta de dulces primorosamente envuelta en celofán. El soborno. La ofrenda de paz. El caballo de Troya lleno de merengue y chocolate. Respiré hondo, compuse mi mejor cara de suegra amable y abrí la puerta. Elena, qué sorpresa. Pasa, hija, pasa. Hola, Sofía. Pasaba por aquí cerca y he pensado en subir a verte un momento. Te he traído esto, dijo, extendiéndome la cesta. Olía a azúcar y a intenciones ocultas. No te hubieras molestado, mujer. Muchas gracias. La llamaba tija, pero en mi cabeza resonaba la palabra invasora. Dejé la cesta sobre la mesa de la cocina, un monumento a su estrategia, y nos sentamos en el salón. El mismo sitio donde, unos días antes, se había dictado mi sentencia. Empezó con la típica charla intrascendente. El tiempo, los niños, lo cansada que estaba Amalia, su madre. Yo la escuchaba con una paciencia que no sentía, respondiendo con monosílabos, esperando a que llegara al verdadero motivo de su visita. No tardó mucho. Estaba pensando, comenzó, removiéndose un poco en el sofá. Javier me dijo que te habías puesto muy contenta con la idea de que viniéramos a vivir aquí. Que te hacía mucha ilusión tener a los nietos cerca. Ahí estaba. La primera embestida. Suave, envuelta en cariño, pero un ataque al fin y al cabo. Me la había dejado botando. La miré, inclinando ligeramente la cabeza, como si estuviera confundida. Puse mi mejor cara de anciana a la que le fallan un poco las cosas. ¿Contenta? Repetí, paladeando la palabra. Ay, Elena. Qué mal se explica a veces este hijo mío. Yo no le dije que estuviera contenta. Le dije que tenía que pensarlo. El efecto fue inmediato. La sonrisa de Elena vaciló, apenas un instante, pero yo lo vi. Una pequeña grieta en su fachada de seguridad. Ah, dijo, visiblemente descolocada. Bueno, yo entendí, o él me dijo, que ya estaba todo más o menos decidido. ¿Qué te parecía bien? Decidido no hay nada, hija, continué, con mi voz más dulce y razonable. Es un cambio muy grande, ya sabes. Para todos. Hay que mirar muchas cosas. Imagínate, mover todos los muebles, reorganizar una vida entera. Mi vida. No es algo que se decida en 5 minutos. Silencio. Un silencio denso, incómodo. Elena ahora sabía que Javier no le había contado toda la verdad. Le había vendido una versión edulcorada de la historia para que ella, probablemente, no se sintiera tan culpable. La semilla de la duda estaba plantada. Yo no era la suegra feliz y encantada que él le había pintado. Era una mujer que estaba, pensando. Y eso, para sus planes, era peligroso. Para romper la tensión, se levantó. Claro, claro, tienes toda la razón. Es que, como el piso es tan grande. Empezó a pasear por el salón, sus ojos moviéndose con un brillo calculador que no me gustó nada. No miraba mis fotos, ni mis libros. Miraba los espacios. Los metros cuadrados.
Se asomó al pasillo y sus ojos se detuvieron en la puerta de la pequeña habitación que yo usaba como cuarto de costura y trastero. El antiguo cuarto de Javier. Esta habitación, por ejemplo, dijo, casi para sí misma, pero lo suficientemente alto para que yo la oyera. Sería perfecta para Leo y Valentina. Podríamos poner una litera aquí, y todavía quedaría sitio para jugar. Sentí una punzada de hielo en el estómago. Ya estaba distribuyendo a sus hijos en mis habitaciones. Ya estaba midiendo las paredes con la mirada, colgando cortinas imaginarias, borrando mi existencia para hacer sitio a la suya. Ni siquiera se había molestado en preguntar qué había dentro. Simplemente había visto un espacio vacío y lo había reclamado. Volvió al salón, su breve momento de sinceridad depredadora ya disimulado de nuevo bajo una sonrisa. Bueno, Sofía, no te entretengo más. Solo quería darte un beso. El beso que me dio en la mejilla fue frío. La charla amable se había agriado. Su misión de reconocimiento y apaciguamiento había fracasado. Salió por la puerta con una rigidez que no tenía cuando entró. La cesta de dulces se quedó sobre la mesa, abandonada. Un testimonio brillante y pegajoso de su derrota. Cerré la puerta y me apoyé en ella, soltando el aire que no sabía que estaba conteniendo. Me sentí agotada, pero también extrañamente victoriosa. La primera grieta en su frente unido estaba hecha. Necesitaba aire fresco. Abrí la puerta del balcón y salí a respirar el aire de la tarde. Y entonces la vi. Pilar. Mi vecina de enfrente. Estaba en su balcón, regando unos geranios que no necesitaban agua. Su balcón y el mío estaban separados por el patio interior del edificio, lo suficientemente cerca como para saludarse, lo suficientemente lejos como para tener privacidad. O eso creía yo. No estaba regando. Estaba mirando. Había visto a Elena entrar y, sobre todo, la había visto salir, con esa cara de pocos amigos. Nuestros ojos se encontraron por un segundo a través del patio. Ella no sonrió. Solo me sostuvo la mirada, una mirada cargada de una curiosidad intensa, casi rapaz. La mirada de quien acaba de conseguir la primera pieza de un cotilleo jugoso. Luego, lentamente, volvió a sus plantas. Se me heló la sangre. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que esta batalla no se iba a librar solo a puerta cerrada. Se iba a librar en el rellano, en las miradas de los vecinos, en los susurros de la panadería. La historia de mi vida se estaba convirtiendo en el comentario del barrio. Mi historia, ¿te hace pensar en algo? ¿Qué harías tú en mi situación, cuando no solo te enfrentas a tu propio hijo, sino también a los ojos juzgadores de la sociedad? Deja tu opinión en los comentarios del canal, me encantaría escuchar lo que piensas. La visita de Elena dejó un pozo amargo, como el de un mal café. La cesta de dulces seguía sobre la encimera de la cocina, y cada vez que pasaba por delante la miraba como si fuera un artefacto explosivo. Sabía que su visita no era el final, sino el principio. Era la avanzadilla, la exploradora enviada a reconocer el terreno antes del verdadero asalto. Y el asalto no tardó en llegar. Fue al día siguiente. El timbre no sonó. Explotó. 2 pulsaciones largas, insistentes, que taladraron el silencio de la casa. No necesité mirar por la mirilla. Esa forma de llamar solo podía ser de una persona. Javier. Fui a abrir con el corazón en un puño. Estaba de pie en el umbral, pero no entró. Se quedó allí, con el cuerpo tenso y la mandíbula apretada. Su cara era una tormenta de verano. ¿Se puede saber qué demonios le dijiste ayer a Elena? Espetó, sin un hola, sin un buenas tardes. Le dije la verdad, respondí, intentando que mi voz sonara tranquila, aunque por dentro todo mi cuerpo temblaba.
Le dije que me lo estaba pensando. No te hagas la tonta, mamá. Su voz subió un decibelio, lo suficiente para que supiera que había perdido el control. Volvió a casa hecha un lío, diciendo que no estabas de acuerdo, que la habías tratado con frialdad. Le hiciste sentir como si viniera a robarte. Cada palabra era una piedra lanzada directamente a mi pecho. El niño al que yo le había curado las rodillas raspadas ahora me estaba despellejando el alma en mi propio felpudo. Nadie la trató con frialdad, Javier. Simplemente fui sincera. Y me parece que ya era hora. Esa fue la chispa que encendió el fuego. Entró en casa dando un empujón a la puerta y empezó a caminar por el pasillo como un animal enjaulado. Yo me quedé junto a la entrada, sintiéndome de repente muy pequeña, muy frágil. ¿Sincera? ¿Tú llamas a eso sinceridad? Yo lo llamo egoísmo. ¿Pero en qué estás pensando? Cualquier madre normal estaría feliz de poder ayudar a su hijo, de tener a sus nietos cerca. Cualquier madre normal abriría las puertas de su casa sin pensárselo dos veces. Madre normal. La frase me golpeó con la fuerza de una bofetada. Así que yo no era una madre normal. Era un bicho raro, una egoísta, una anómala. Todo porque, por primera vez en mi vida, no había dicho, sí, hijo, con la cabeza gacha. Intentó otra táctica. La del chantaje emocional. Su voz se suavizó, pero se volvió más venenosa. ¿Es que no piensas en Leo y en Valentina? ¿No te importa que vivan apretados en un piso de 2 habitaciones donde apenas pueden jugar? Te adoran, mamá. Preguntan por la abuela Sofía todos los días. ¿Y a ti no te importa su bienestar? Siguió, sin darme tiempo a responder, apuñalándome con cada frase. ¿Y Amalia? ¿Piensas en ella? Una mujer enferma, que necesita cuidados. ¿También te da igual? ¿No te das cuenta de que no es un capricho? Es una necesidad. Mi familia te necesita. Tu familia. Mi familia. Era curioso cómo usaba esa palabra. Cuando era para pedir, éramos su familia. Pero la decisión, al parecer, era solo mía. La carga era mía, pero el beneficio era suyo. Sentía las lágrimas quemándome los ojos, pero me negué a llorar. No delante de él. No le iba a dar esa satisfacción. El dolor, a veces, cuando llega hasta el fondo, se congela. Y el hielo corta más que el fuego. Y eso fue lo que sentí dentro de mí. Una calma fría, dura, afilada. Javier se detuvo frente a mí, con la cara roja por el esfuerzo de gritar. Esperaba mi rendición. Esperaba mis lágrimas, mis disculpas, tenéis razón, hijos, haced lo que queráis. Pero no obtuvo nada de eso. Basta, dije. No fue un grito. Fue una palabra dicha en voz baja, pero con un peso que hizo que se callara de golpe. Lo miré a los ojos. Ya no veía al hombre que tenía delante, sino al niño al que había acunado, al adolescente al que había consolado, al joven al que había animado a volar. Y le hablé a todos ellos a la vez. Javier, he sido una madre normal durante 45 años. Desde el día que naciste. Fui una madre normal cuando dejé aquel pequeño curso de contabilidad que tanto me gustaba porque tú te ponías malo a menudo y Ricardo no podía faltar al taller. Fui una madre normal cuando me pasaba las noches cosiendo para que a ti no te faltaran unos zapatos de marca, como los de tus amigos. Fui una madre normal cuando tu padre murió y tuve que ser padre y madre a la vez, tragándome mis lágrimas para que tú no vieras mi pena. He puesto tus sueños, tus necesidades y tu felicidad por delante de las mías, siempre. Sin quejarme. Con todo el amor del mundo. Hice una pausa.
El aire en la habitación se podía cortar. Javier me miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a una extraña. Ahora tengo 72 años. Mi cuerpo duele por las mañanas. Mi única compañía, la mayoría de los días, es el silencio de esta casa. Un silencio que he aprendido a querer. Esta casa, estos muebles, este silencio, es lo único que es mío de verdad. Es el pequeño reino que tu padre y yo construimos con un esfuerzo que tú nunca conocerás. Así que te pregunto, Javier. Después de 45 años siendo una madre normal, ¿no tengo derecho, a mis 72 años, a ser un poco egoísta para mí? Se quedó sin palabras. No tenía argumentos contra la verdad. La verdad de una vida de sacrificios que él siempre había dado por sentada. Vi en sus ojos un destello de algo que podría haber sido vergüenza, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado de nuevo por la ira. La ira del que se sabe descubierto. La ira del que ha perdido la batalla. No te reconozco, masculló entre dientes. Quizás es que nunca te habías molestado en conocerme de verdad, respondí, con una tristeza infinita. No dijo nada más. Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta con zancadas furiosas y, antes de salir, se giró para lanzarme su última bala. Te vas a arrepentir de esto. Y entonces, dio un portazo. El estruendo retumbó en toda la casa. En las paredes, en el suelo, en mi pecho. Me quedé allí, de pie en medio del salón, temblando. La puerta cerrada era una declaración de guerra. Un punto y final a cualquier intento de entendimiento. El eco del portazo se quedó flotando en el aire, como el fantasma de la familia que una vez habíamos sido. El portazo de Javier no fue un final. Fue un disparo de salida. El eco de su furia se quedó rebotando en mis paredes durante horas, pero ya no me asustaba. Al contrario. Me dio el empujón que me faltaba. La rabia de mi hijo no hizo más que solidificar mi decisión, convirtiendo una idea desesperada en un plan inamovible. Ya no había vuelta atrás. Aquel era el punto de no retorno. A la mañana siguiente, llamé a Carmen. Es la hora, le dije, sin más preámbulos. Estoy en tu puerta en 10 minutos, respondió. Fuimos juntas a la inmobiliaria del sobrino de Carmen. Era un local moderno, con grandes cristaleras y gente joven tecleando en ordenadores. Nos recibió un chico llamado David, amable y profesional. Le expliqué la situación con calma, omitiendo los detalles más dolorosos. Simplemente dije que era una casa demasiado grande para mí y que quería mudarme a algo más pequeño y manejable. No hizo preguntas indiscretas. Carmen le había preparado bien. Después de la inmobiliaria, vino el paso más intimidante, la notaría. El lugar olía a papel antiguo y a decisiones importantes. Nos hicieron pasar a una sala de espera con sillas de cuero y un silencio que imponía respeto. Carmen me apretó la mano, dándome ánimos. Yo no estaba asustada. Me sentía extrañamente serena, como si estuviera cumpliendo con un trámite inevitable, como ir al médico o pagar los impuestos. El notario, un hombre mayor con gafas de montura gruesa, nos leyó los documentos con una voz monótona. Eran páginas y páginas de jerga legal que apenas entendía: poder de representación, mandato de venta, cláusulas resolutorias. Pero entendía lo esencial. Estaba dándole a David, el chico de la inmobiliaria, el poder legal para vender mi casa. Mi hogar. Mi vida de los últimos 35 años. Cuando llegó el momento de firmar, el notario me tendió un bolígrafo pesado, de tinta negra. Por un instante, mi mano se detuvo sobre el papel. Vi pasar ante mis ojos la cara de Ricardo el día que firmamos la hipoteca, la risa de Javier de bebé en el pasillo, el olor del café de las mañanas. Un torbellino de recuerdos.
Pero entonces vi también la cara de furia de Javier, la mirada calculadora de Elena, la sombra de la chacha en la que querían convertirme. Y firmé. Mi firma era temblorosa, la de una mujer de 72 años. Pero nunca un trazo de mi mano había contenido tanta fuerza, tanta determinación. Al levantar el bolígrafo, sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. No estaba vendiendo mi pasado. Estaba comprando mi futuro. Acababa de firmar mi declaración de independencia. Javier, al ver que su furia no había funcionado, cambió de estrategia. Si el ataque frontal no servía, probaría con la artillería pesada. La vieja guardia. Un par de días después, sonó el teléfono. Era Manuel, el hermano mayor de Ricardo. Mi cuñado. Sofía, sobrina, siempre me llamaba sobrina, aunque no lo fuera. Me ha dicho el chico que anda muy preocupado. Quería pasar a tomar un café contigo esta tarde, si no te es molestia. No era una pregunta. Era un anuncio. Manuel era el patriarca de la familia desde que su padre murió. Un hombre de otra época, forjado en la idea de que la familia es una estructura rígida donde cada uno tiene un papel inamovible. Y el papel de la mujer, para él, siempre había sido el de obedecer, cuidar y callar. Llegó a las 5 en punto. Se sentó en el sillón de Ricardo, como si fuera su trono, y aceptó el café que le ofrecí. Durante un rato, habló del tiempo, de sus dolores de espalda, de lo mal que estaba el país. El ritual de siempre. Y entonces, fue al grano. Javier está destrozado, Sofía. Dice que no te reconoce. Que te has vuelto una egoísta. Dejó la frase en el aire, esperando mi reacción. Yo me limité a remover mi café. Él cree, continuó, con ese tono de sermón que yo conocía tan bien, que te estás olvidando de lo que es la familia. De tus obligaciones. ¿Y cuáles son mis obligaciones, Manuel? Pregunté, con una calma que le sorprendió. Pues las de una madre. Dijo, alzando un poco la voz. Tu hijo está pasando por un mal momento. Tiene problemas de dinero, una familia que mantener. Y tú tienes esta casa enorme, vacía. Lo lógico, lo decente, es que le abras tus puertas. Que le ayudes. Es tu deber. Las mujeres de nuestra familia siempre han sabido sacrificarse por los suyos. Tu suegra lo hizo, tu madre lo hizo, y tú siempre has sido un ejemplo. ¿Qué ha cambiado? Su discurso era un museo de ideas viejas y polvorientas. Hablaba de deber, de sacrificio, del honor de la familia. Mencionó la vergüenza que supondría que los vecinos se enteraran de que una madre le negaba ayuda a su único hijo. Estaba intentando arrinconarme con los barrotes invisibles de la tradición, de la reputación, del qué dirán. Pero yo ya no estaba en esa jaula. Dejé la taza sobre la mesa con suavidad. Lo miré, no con rabia, sino con una especie de compasión. Él realmente creía en todo lo que decía. Tío Manuel, yo le quiero con locura. Es mi cuñado, el hermano de mi Ricardo. Y le respeto. Pero las cosas han cambiado. O quizás la que ha cambiado he sido yo. Respiré hondo. He cumplido con mis obligaciones durante más de 50 años. He cuidado de mi marido, he criado a mi hijo, he mantenido esta casa. Me he sacrificado cada vez que ha hecho falta, y muchas veces que no hacía falta también. Lo he hecho por amor, y no me arrepiento de nada. Pero ese tiempo ya pasó. Ahora mi hijo es un hombre de 45 años, con su propia familia. Y yo soy una viuda de 72 que solo pide una cosa, vivir los años que me queden en paz. En mi paz. Manuel me miraba con la boca abierta. Nunca, en todos los años que me conocía,
le había hablado así. Pero, Sofía, el honor de la familia. El honor de la familia no puede construirse sobre la infelicidad de uno de sus miembros, le interrumpí, con firmeza pero sin alzar la voz. Mi mayor deber ahora no es hacia Javier, ni hacia la memoria de nadie. Mi mayor deber ahora es respetarme a mí misma. Me levanté. Era la señal de que la conversación había terminado. Gracias por tu visita y por tu preocupación, tío. De verdad que la aprecio. Pero mi decisión está tomada. Lo acompañé hasta la puerta. Él seguía negando con la cabeza, murmurando cosas sobre el mundo moderno y la pérdida de valores. En el umbral, se volvió y me miró con auténtica pena. No sé a dónde vas a llegar con esto, Sofía. Pero estás cometiendo un error muy grave. Puede ser, respondí. Pero será mi error. Y viviré con él. Y cerré la puerta. Sin dar un portazo. Con suavidad. Fue el sonido más liberador que había escuchado en mi vida. Estaba cerrando la puerta a Manuel, sí, pero también a todo lo que él representaba, al miedo, a la culpa, a la obligación de ser quien los demás esperaban que fuera. Al otro lado de esa puerta se quedaba el pasado. Dentro, conmigo, empezaba, por fin, el resto de mi vida. Las semanas que siguieron fueron un murmullo. Un tiempo extraño, suspendido entre la guerra declarada y la paz que yo estaba fabricando en secreto. No hubo más visitas furiosas ni embajadores de la vieja escuela. Javier optó por la guerra fría, el silencio. Un silencio denso, acusador, que me llegaba a través del teléfono mudo. Supongo que esperaba que la soledad me ablandara, que el peso de mi propia conciencia me hiciera llamarle para rendirme. No sabía que mi soledad se había convertido en mi aliada, y mi conciencia, por primera vez, estaba tranquila. La llamada de David, el sobrino de Carmen, llegó un martes por la mañana. El sol entraba por la ventana de la cocina, y por un momento, todo parecía normal. Sofía, buenos días. Te llamo para confirmarte que ya está todo listo. La transferencia se ha hecho efectiva esta mañana. Los nuevos propietarios quieren hacer la recogida de llaves el sábado. Me senté en la silla más cercana. Mis piernas flaquearon de repente. Ya está. No era un plan, no era una amenaza, no era un sueño. Era real. Había vendido mi casa. El dinero estaba en mi cuenta, un número frío en un extracto bancario que no significaba nada comparado con las paredes que me rodeaban. Gracias, David, logré decir. El sábado estará todo preparado. Cuando colgué, el silencio de la casa me pareció diferente. Ya no era mi silencio. Era un silencio prestado. Estaba de ocupa en mi propia vida. Y entonces empecé a empaquetar. No fue un embalaje frenético, como el de una mudanza al uso. Fue un ritual lento, casi una ceremonia. No pretendía llevarme todo. Solo lo esencial. Solo los trozos de mi alma que no estaban pegados al gotelé. Abrí el armario del pasillo y saqué las cajas de cartón que guardaba desde hacía años. Olían a polvo y a tiempo detenido. La primera caja la dediqué a Ricardo. Saqué el álbum de fotos de nuestra boda. Allí estábamos, tan jóvenes, con esa cara de no tener ni idea de la vida que nos esperaba, pero dispuestos a enfrentarla juntos. Pasé los dedos por su rostro sonriente, el tacto del papel fotográfico, liso y frío, un pobre sustituto de su piel. Guardé el álbum, junto con su reloj de pulsera, que había dejado de funcionar el mismo día que su corazón, y un par de cartas que me escribió cuando hizo el servicio militar. Papeles amarillentos con una caligrafía torpe llena de amor. No pesaban nada, pero para mí eran el ancla de mi existencia. La segunda caja fue más difícil. Era la caja de Javier.
Dudé, pero mis manos se movieron solas hacia la estantería del salón. Allí estaba, el viejo clasificador de sellos. Lo abrimos juntos, cuando él tendría unos 8 años. Recuerdo la emoción en sus ojos cada vez que conseguíamos un sello nuevo, el olor a papel viejo y a cola, la concentración con la que lo pegaba con unas pinzas diminutas. Pasé las páginas. Sellos de países que ya no existían, de reyes olvidados, de flores exóticas. Era el testimonio de un tiempo en el que él y yo éramos un equipo, un mundo pequeño y perfecto. ¿En qué momento se rompió todo? Guardé el álbum en la caja. No por él, el hombre que me había gritado en mi pasillo, sino por el niño que había pegado aquellos sellos. A ese niño no podía abandonarlo. Carmen vino esa tarde. No hizo falta que la llamara. Apareció con una botella de vino y 2 copas. Me encontró en el suelo del cuarto de costura, rodeada de telas y recuerdos. Vengo a ayudar a la fugitiva, dijo con una sonrisa triste. No hablamos mucho de Javier. No hacía falta. Ella entendía. Me ayudó a envolver en papel de periódico las pocas piezas de vajilla que quería conservar, a doblar los manteles que había bordado mi madre. Sus manos, moviéndose a la par que las mías, eran un consuelo silencioso. En un momento, mientras sostenía en sus manos la vieja máquina de coser de mi madre, una Singer negra y dorada, pesada como un muerto, me miró fijamente. ¿Estás segura, Sofía? Su voz fue apenas un susurro. La miré, y la respuesta brotó de lo más profundo de mí, clara y serena, sin un ápice de duda. Nunca he estado más segura, Carmen. No estoy abandonando mis recuerdos. Estoy liberando mi futuro. Ella asintió lentamente y envolvió la máquina de coser con un cuidado exquisito, como si fuera una joya. La última noche fue la más larga. Las cajas estaban apiladas en el salón, formando extrañas torres que proyectaban sombras deformes en las paredes desnudas. Ya había quitado las cortinas, y la luz de la calle entraba a raudales, cruda y ajena. La casa se sentía hueca, cavernosa. El eco de mis pasos sobre el parqué sonaba a despedida. No me acosté. No podía. Me preparé una última taza de tila y me senté en mi sillón, el de Ricardo. Era casi lo único que quedaba en su sitio. Desde allí, contemplé el esqueleto de mi hogar. El rectángulo más claro en la pared donde había estado el aparador durante 30 años. Las marcas en el suelo donde se apoyaba la mesa del comedor. Eran las cicatrices de una vida vivida. No sentí pena. O quizás sí, pero era una pena tranquila, dulce, como la que se siente al terminar un buen libro. Sabía que cada capítulo había sido necesario. El amor, la alegría, el dolor, la pérdida y, ahora, la liberación. Me acordé de Ricardo, y le hablé en silencio. Mira qué valiente se ha vuelto tu Sofía, le dije. Te costaría reconocerme. Pero creo que estarías orgulloso. Y casi pude sentir su mano sobre la mía, apretando con fuerza. La luna dibujaba un cuadrado de luz pálida en el suelo. Me quedé allí sentada, en la quietud de la noche, viendo cómo las sombras se movían lentamente, como las manecillas de un reloj gigante que marcaba el fin de una era. Por primera vez en muchísimas semanas, desde el día en que Javier dictó su sentencia, me sentí completamente en calma. La casa no estaba en silencio. Estaba en paz. Y yo, por fin, también. El sábado amaneció con una luz limpia y fría, la clase de luz que lo revela todo. Yo ya estaba despierta desde hacía horas, sentada en el sillón de Ricardo, con una de las pocas tazas que no había empaquetado entre las manos. No había café dentro. Solo el calor de la loza contra mis dedos. Estaba esperando. El miedo, ese compañero fiel de las últimas semanas, se había esfumado.
En su lugar había una calma extraña, pesada, como el silencio que precede al trueno. Y el trueno llegó a las 9 en punto. Primero fue el rugido de un motor pesado, un sonido ajeno que subió por la calle y se detuvo justo debajo de mi balcón. Luego, el chirrido de los frenos de aire. Me asomé con cuidado por la ventana. Abajo, un camión de mudanzas, grande y blanco, se había plantado delante de mi portal como una bestia metálica. En el lateral, unas letras azules decían, Mudanzas el futuro. ¡Qué ironía! Javier bajó de la cabina con un aire de conquistador. Le dio unas palmadas en la espalda al conductor y empezó a dar órdenes a dos operarios que se bajaban de la parte de atrás. Señalaba mi balcón, mi casa, como un general señalando en un mapa el territorio a ocupar. Detrás, en su coche, estaban Elena, con los niños, y Amalia. Elena no me miró. Mantenía la vista fija en sus manos, como si se avergonzara de la escena. El timbre sonó. Una pulsación larga, segura, triunfal. El timbre de alguien que no viene de visita, sino que llega para quedarse. Respiré hondo. Dejé la taza en el suelo. Me levanté y caminé hacia la puerta. Cada paso sobre el parqué desnudo resonaba en el vacío de la casa y en el hueco de mi estómago. Abrí. Javier estaba allí, con una sonrisa de oreja a oreja. Una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Detrás de él, toda su tropa. Ya estamos aquí, mamá. Anunció, como si me trajera la mejor noticia del mundo. ¿Nos echas una mano? Dile a los chicos por dónde pueden empezar, para no molestar mucho. Se hizo a un lado, esperando que yo me apartara para dejarles el paso libre. Pero no me moví. Me quedé quieta en el umbral, bloqueando la entrada con mi cuerpo menudo. Lo miré. Miré a Elena, que ahora sí me miraba con ojos suplicantes. Miré a mis nietos, que se escondían tras las piernas de su madre. Y con la voz más tranquila que pude encontrar, dije las 5 palabras que lo cambiaron todo. No podéis pasar. La sonrisa de Javier se congeló. Parpadeó, confundido. Soltó una risita nerviosa. Vamos, mamá, no es momento para bromas. Los chicos cobran por horas. No es ninguna broma, Javier, repetí, y esta vez mi voz no tembló. No vais a entrar. Nadie va a entrar. El color desapareció de la cara de mi hijo. La incredulidad dio paso a la comprensión, y la comprensión a una furia oscura que le nubló la mirada. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Se te ha ido la cabeza o qué? Hemos traído la mudanza. Está todo el camión lleno. La voz le subía por momentos. Uno de los operarios, un chico joven con gorra, se rascó la nuca, incómodo. El otro se apoyó en la pared del rellano, haciéndose el desentendido. La puerta del piso de enfrente se abrió una rendija. Era Pilar. El espectáculo estaba servido. Mamá, por el amor de Dios, quítate de en medio. Gritó Javier, dando un paso hacia mí. No voy a quitarme. Y tú no vas a entrar. La situación se estaba desbordando. Elena empezó a llorar en silencio. Leo, mi nieto, al ver la tensión, se echó a llorar también, un llanto agudo que rebotaba en la escalera. Javier perdió los estribos. La fina capa de hombre civilizado se resquebrajó y apareció lo que había debajo, un niño malcriado al que le habían quitado su juguete. Intentó apartarme. Puso su mano en mi hombro para empujarme suavemente hacia adentro. Fue ese contacto lo que me hizo estallar. Pero mi explosión no fue de gritos. Fue de una claridad glacial. Aparté su mano de un manotazo. No me toques.
Dije, y mi voz sonó tan fuerte y clara que hasta los operarios se sobresaltaron. No tienes ningún derecho a ponerme una mano encima. Ni a entrar en esta casa. Javier me miró, desencajado. Esta es la casa de mi familia. Te equivocas, sentencié, mirándole fijamente, asegurándome de que cada palabra se le clavara dentro. Esta casa ya no es mía. El silencio que siguió fue absoluto. Tan profundo que pude oír la respiración agitada de mi hijo, el sollozo ahogado de Elena. Hasta el llanto de mi nieto se detuvo por un instante. Pilar, al otro lado del rellano, había abierto la puerta del todo. Javier me miraba con la boca abierta, sin entender. Así que se lo dije. Solté la última pieza, la que hacía que todo su mundo se derrumbara. La he vendido. Si hubiera tirado una bomba en medio del rellano, el efecto habría sido el mismo. Los operarios se miraron, ahora sí, alarmados. Elena soltó un grito ahogado. Amalia se llevó una mano al pecho. ¿Y Javier? Javier se quedó blanco. Como si toda la sangre le hubiera abandonado el cuerpo. Parecía una estatua de cera. Y entonces, la estatua se rompió. Mentirosa. Rugió, y su voz fue un trueno. Eres una mentirosa y una víbora. ¿Cómo has podido hacernos esto? A tu propia familia. A tus nietos. Las acusaciones salían de su boca como veneno. Que lo había traicionado, que era una desalmada, que no tenía corazón. Yo no dije nada más. Me quedé allí, de pie en el umbral, aguantando el chaparrón. Sus palabras me dolían, sí, cada una era un pequeño corte en la piel. Pero ya no podían destruirme. La decisión ya estaba tomada. El acto ya estaba hecho. Derrotado, humillado públicamente, Javier se giró hacia los operarios. Vámonos. Recoged todo. Nos vamos de aquí. Se llevó a su familia a rastras escaleras abajo. Elena no se atrevió a mirarme. Los niños lloraban, asustados, sin entender nada. El último en irse fue Javier. Antes de empezar a bajar, se detuvo y me miró por encima del hombro. Su mirada no era de rabia. Era de un odio frío, puro, que nunca había visto en él. Estás muerta para mí, siseo. Y se fue. Oí sus pasos apresurados, el portazo del portal, el motor del camión arrancando de nuevo. Luego, el silencio. Un silencio devastado, lleno de los ecos de los gritos y los llantos. Se habían ido. Me habían dejado allí, sola, en el umbral, con la mirada acusadora de Pilar clavada en mi espalda. La guerra pública había terminado, pero yo sabía que la guerra de mi alma no había hecho más que empezar. Si han llegado escuchando hasta aquí, por favor, ayúdenme comentando con un número 1 aquí abajo, para que yo sepa que todavía hay amigos que me acompañen en este viaje. Su presencia es mi mayor aliento para contarles la última parte. Cerré la puerta con suavidad. El clic de la cerradura fue el único sonido en un mundo que de repente se había quedado mudo. El rellano estaba vacío. Pilar se había retirado a su puesto de observación tras la cortina. El camión de mudanzas ya era solo un eco lejano. Me apoyé en la puerta, con la espalda contra la madera, y cerré los ojos. El silencio ya no era de paz. Era el silencio de la devastación, el que queda en un campo de batalla después de que los ejércitos se hayan retirado. Sabía que no duraría. Javier, herido en su orgullo y derrotado en su estrategia, usaría su última arma, la más poderosa y la más cobarde de todas, el teléfono. Y no tardó en hacerlo. El teléfono fijo, ese aparato que llevaba semanas siendo solo un adorno, empezó a sonar con una estridencia que me hizo dar un brinco. Sabía quién era, o más bien,
quien estaba detrás de la llamada. Dejé que sonara. 5, 6, 7 tonos. Finalmente, el silencio. Pero fue una tregua breve. A los 30 segundos, volvió a sonar. Esta vez, descolgué. Diga. Sofía. ¿Se puede saber qué has hecho? Era mi hermana Luisa, desde Sevilla. Su voz, normalmente alegre y cantarina, estaba rota por un llanto histérico. Javier me ha llamado, hecho un mar de lágrimas. Dice que lo has echado a la calle, con sus hijos. Que has vendido la casa de nuestros padres a sus espaldas. ¿Pero te has vuelto loca? Estás destruyendo la familia. Cada palabra era una acusación, un juicio sumario dictado a 800 kilómetros de distancia. Luisa, por favor, tranquilízate, le dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Solo has escuchado una parte de la historia. ¿Qué parte ni qué parte? Es tu único hijo. Tu sangre. ¿Qué clase de madre hace una cosa así? Papá y mamá se revolverían en su tumba si te vieran. La dejé hablar, o más bien, gritar. Dejé que vaciara toda la munición que Javier le había proporcionado. Cuando pareció que se quedaba sin aire, intervine. Luisa, te quiero mucho, eres mi hermana. Pero no voy a discutir mi vida contigo por teléfono. Respeto tu opinión, pero esta es mi decisión. Y es final. Y colgué. Mis manos temblaban. No de miedo. De rabia. La facilidad con la que todos me juzgaban, la rapidez con la que tomaban partido sin siquiera preguntarme cómo estaba yo. No había soltado el auricular y el teléfono ya sonaba de nuevo. Esta vez era mi primo Antonio, el sensato de la familia, el que siempre mediaba en las disputas. Sofía, soy Antonio. Oye, me ha llamado Javier, muy preocupado por ti. Dice que no estás bien, que estás tomando decisiones extrañas. Me ha contado lo de la casa. Escúchame, como familia tenemos que apoyarnos. Seguro que esto se puede arreglar. Si es por dinero, entre todos podemos. No es por dinero, Antonio, le corté. Es por respeto. Y gracias por tu preocupación, pero estoy perfectamente bien. Pero Sofía, recapacita. Es una decisión muy drástica. Vender la casa familiar. Antonio, le dije, y sentí un cansancio infinito apoderarse de mí. Solo has escuchado una parte de la historia. Agradezco tu llamada, pero la decisión es mía. Colgué de nuevo. Miré el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Y, como si me hubiera leído el pensamiento, volvió a la vida. Era mi tía Enriqueta, la hermana de mi madre, famosa por su afición al drama y al cotilleo. Sofía, hija mía, pero qué disgusto tan grande tengo. Javiercito me ha llamado, el pobre, que no paraba de llorar. Decía que su propia madre lo había traicionado. No pude más. Mientras ella seguía con su letanía de penas y reproches, yo miraba el aparato. Ese objeto de plástico negro se había convertido en un conducto directo a mi yugular, un arma que mi hijo estaba usando para que toda la jauría familiar me desgarrara a distancia. Tengo que colgar, tía, la interrumpí, sin darle más explicaciones. Pulsé el botón y el silencio volvió. Pero era un silencio amenazante. Sabía que volvería a sonar. En cualquier momento. Miré a mi alrededor. Las cajas apiladas. Las paredes desnudas. El fantasma de mi vida. Y comprendí que no podía quedarme aquí. No esta noche. No en esta casa que ya no era un refugio, sino el epicentro de un terremoto. Alargué la mano y, en lugar de esperar la siguiente llamada,
Pulsé el botón de encendido del teléfono hasta que la pequeña luz se apagó. Luego hice lo mismo con mi móvil. La paz que sentí fue instantánea. Una paz artificial, sí, pero paz al fin y al cabo. Cogí un bolso pequeño en el que había metido un neceser y un camisón la noche anterior, casi por instinto. Metí también el libro que estaba leyendo. Cerré la puerta de mi casa vendida, le di 2 vueltas a la llave y salí a la calle. El aire fresco me golpeó la cara. El sol brillaba, la gente paseaba, los niños reían en el parque de enfrente. El mundo seguía girando, ajeno a mi pequeña guerra. Caminé las 3 calles que me separaban de la casa de Carmen. No corrí. Caminé despacio, saboreando cada paso en territorio neutral. Llamé a su timbre. Carmen abrió la puerta al instante, como si me estuviera esperando detrás. Estaba en bata y zapatillas. Me vio allí, de pie, con mi pequeño bolso y la cara surcada por una tormenta que acababa de amainar. No me preguntó qué había pasado. No me preguntó si estaba bien. No dijo nada. Solo me miró, abrió los brazos y me estrechó contra ella en un abrazo que olía a hogar, a lealtad y a café recién hecho. Sentí como toda la tensión de mi cuerpo se aflojaba, como la armadura que me había puesto para la batalla se deshacía contra su hombro. Pasa, me dijo en voz baja, apartándose para dejarme entrar. Acabo de poner una tila. Te va a venir bien. Esa noche, en el cuarto de invitados de Carmen, entre sábanas limpias que olían a lavanda, dormí. Dormí como no había dormido en meses. Un sueño sin sueños, sin gritos, sin portazos, sin timbres de teléfono. Un sueño profundo y reparador. El sueño de la superviviente que, por fin, ha encontrado un puerto seguro. Han pasado 3 meses. 3 meses que han sido, a la vez, una eternidad y un suspiro. Mi nuevo mundo huele a sal y a sol. Vivo en un pequeño apartamento en el Cabanyal, a 2 calles del mar. No tiene pasillos largos ni habitaciones llenas de fantasmas. Tiene un balcón donde da el sol por las mañanas y desde el que, si el viento sopla a favor, puedo oír el murmullo de las olas. Es pequeño, es luminoso, y es mío. Completamente mío. Aquí no soy la mamá de Javier. Ni la viuda de Ricardo. Ni la pobre Sofía. Mis nuevas vecinas, Lola y Amparo, 2 hermanas jubiladas que son un torbellino de energía, me llaman simplemente Sofía. Para ellas, soy la mujer que se acaba de mudar, la que les pregunta dónde está la mejor horchatería y la que se ríe con sus chistes en el banco de la plaza. Mi historia, para ellas, empezó el día que llegué. Y esa sensación de ser una página en blanco es el regalo más grande que me he hecho en la vida. Mi rutina es sencilla, pero me pertenece. Cada mañana, haga frío o calor, bajo a la playa a caminar por la orilla. Siento la arena húmeda y fría bajo mis pies, dejo que la espuma de las olas me moje los tobillos. Miro el horizonte y respiro hondo. Es un ritual de limpieza. El mar se lleva los malos recuerdos y me devuelve una calma que no sabía que existía. Los martes por la tarde voy al club de lectura del centro cívico del barrio. Discutimos sobre libros con una pasión que me había olvidado que tenía. Hablamos de personajes, de tramas, de lo que nos hacen sentir las palabras. Nadie sabe nada de mi drama familiar. Allí solo soy una lectora más, una voz entre otras. Mi cafetera sigue siendo mi compañera, pero ahora su sonido no marca el inicio de una tarde de soledad, sino el preludio de una charla animada en mi balcón con Lola y Amparo, o un momento de paz antes de empezar un nuevo libro. He redescubierto el placer de las pequeñas cosas, el sabor de un tomate recién comprado en el mercado, el calor del sol en la cara, el poder elegir, cada día, qué quiero hacer, con quién y cuándo. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía. El timbre sonó una tarde de jueves.
El sol se filtraba por la ventana, pintando rayas doradas en el suelo. Me sobresalté. Casi nadie llamaba a mi puerta sin avisar. Por un segundo, un viejo miedo me recorrió el cuerpo. El miedo a que el pasado hubiera encontrado mi nueva dirección. Caminé despacio y miré por la mirilla. Y el corazón se me detuvo. Era Javier. No estaba enfadado. No parecía un general a punto de iniciar una batalla. Estaba solo, de pie, con los hombros caídos. Parecía más delgado, más cansado. Había ojeras oscuras bajo sus ojos. La arrogancia que había llevado como una armadura el día de la mudanza había desaparecido. En su lugar, solo había un hombre que parecía perdido. Abrí la puerta. No me escondí. No tenía por qué. Nos quedamos mirándonos en silencio durante un largo segundo. Él en el rellano, yo en el umbral de mi nueva vida. Mamá, su voz era un susurro, ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. No intentó entrar. No dio un paso adelante. Solo me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Podemos hablar un rato?, preguntó, y en su voz había una súplica que nunca antes le había escuchado. Si quieres, en una cafetería o donde sea. No quiero molestarte. Esa frase, no quiero molestarte, fue la que me hizo entender que algo, de verdad, había cambiado en él. Asentí. Hay una terraza aquí abajo, junto al paseo. Te veo allí en 5 minutos. Cerré la puerta y necesité apoyarme en ella. Mi corazón latía con fuerza. No era miedo. Era una mezcla de sorpresa, de cautela y, muy en el fondo, de una diminuta y frágil chispa de esperanza. Nos sentamos en una pequeña mesa de metal, frente al mar. El viento soplaba suave, trayendo consigo el olor a sal y el grito lejano de las gaviotas. Pedimos 2 cafés. El silencio entre nosotros era incómodo, lleno de todo lo que no se había dicho en 3 meses. Fue él quien lo rompió. El piso es bonito, dijo, mirando hacia mi edificio. Parece que hay mucha luz. Sí. La hay, respondí, sin más. Removió su café, aunque no le había puesto azúcar. Parecía no saber por dónde empezar. Las cosas han sido difíciles, mamá. Vivir en casa de Amalia es complicado. No hay espacio. Los niños están nerviosos. Elena y yo discutimos mucho. Escuché sin interrumpir. Noté que no lo decía en tono de queja, ni para hacerme sentir culpable. Lo decía como quien constata un hecho. Como quien describe las consecuencias de sus propias decisiones. Finalmente, levantó la vista del café y me miró a los ojos. Y vi en ellos un arrepentimiento que parecía sincero. Tenías razón, dijo, y las palabras le costaron un mundo. Tenías toda la razón. Y yo fui un imbécil. Fui un egoísta y un cobarde. Se detuvo, tragó saliva. Nunca pensé en ti. Solo pensé en mis problemas, en mi comodidad, en mi solución. Di por hecho que tu vida, tu casa, tu paz, estaban a mi disposición. Di por hecho tus sacrificios, como siempre los he dado. Y no te pregunté. Nunca te pregunté qué querías tú. Y por eso, mamá, te pido perdón. Las lágrimas se me agolparon en los ojos, pero no las dejé salir. No era un momento para llorar. Era un momento para escuchar. Había esperado oír esas palabras en mis sueños más locos. Pero oírlas allí, con el mar de fondo, de la boca del hombre en que se había convertido mi hijo, era más real y más sanador de lo que jamás hubiera imaginado. Tomé un sorbo de mi café. Estaba tibio. Te perdono, Javier, dije, y al decirlo,
sentí que la última cadena que me ataba al pasado se rompía. Te perdono. Una ola de alivio cruzó su rostro. Pero yo aún no había terminado. Pero quiero que entiendas una cosa. Las cosas nunca volverán a ser como antes. Aquella mujer, la madre que siempre decía que sí a todo, la que ponía las necesidades de los demás por delante de las suyas hasta desaparecer, esa mujer ya no existe. Murió el día que diste aquel portazo. Javier asintió lentamente, aceptando mis palabras. Lo sé. Podemos tener una relación, continué, mirándole con toda la seriedad y el amor de que fui capaz. Pero será una relación nueva. Entre dos adultos. Basada en el respeto. Un respeto mutuo. Nos quedamos en silencio de nuevo. Pero esta vez, no era un silencio incómodo. Era un silencio de entendimiento. El sol de la tarde empezaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja y rosa. No era un final de cuento de hadas. Nuestra herida era demasiado profunda como para curarse con un café y una disculpa. Quedaba un largo camino por recorrer, lleno de cicatrices y de nuevas reglas que aprender. Pero mientras miraba a mi hijo, y más allá, al mar inmenso y tranquilo, supe que aquello no era un final. Era algo mucho más difícil, más real y más valioso. Era un nuevo amanecer. Mi nueva relación con Javier es como esas plantas que crecen en las grietas de las rocas. Frágil, pero tenaz. Nos llamamos una vez por semana. Nuestras conversaciones son breves, un poco torpes todavía. Hablamos del tiempo, de la salud de Amalia, de cosas sin importancia. Pero lo importante no es lo que decimos, sino lo que no decimos. Ya no hay exigencias en su voz. Y ya no hay miedo en la mía. Estamos aprendiendo un nuevo idioma, el del respeto, y como todos los idiomas nuevos, requiere práctica y paciencia. El primer gran paso lo dimos hace 2 fines de semana. Javier me llamó y, con una voz extrañamente humilde, me preguntó si me apetecería que me trajera a los niños a pasar el sábado por la tarde. No para que se los cuidara, sino para que estuvieran con su abuela. Claro, Javier. Me encantará, respondí, y la alegría en mi voz fue genuina. Leo y Valentina llegaron a mi puerta con esa energía infantil que lo llena todo. Se quedaron parados en la entrada, mirando mi pequeño apartamento con los ojos muy abiertos. Estaban acostumbrados a los pasillos largos y a las habitaciones llenas de muebles oscuros de su otra casa, la mía de antes. Abuela, es como una casa de muñecas, exclamó Valentina, dando vueltas en medio del pequeño salón. Y huele a mar, añadió Leo, que corrió directo al balcón. No había en ellos ni rastro de decepción. Para ellos, este lugar no era un descenso de categoría. Era una aventura. Un sitio nuevo y luminoso donde la abuela sonreía más que antes. Esa tarde decidí que íbamos a estrenar mi cocina como es debido. Saqué harina, huevos, azúcar, y les propuse hacer galletas. Sus caras se iluminaron. En poco tiempo, mi pequeña cocina era un caos feliz de harina espolvoreada, risas y manos pegajosas. Mientras amasábamos, les contaba historias de cuando su padre era pequeño, historias que yo misma casi había olvidado. La vez que intentó hacer una cabaña en el salón con mis mejores sábanas, o cuando decidió que nuestro gato podía volar y le fabricó unas alas de cartón. Mientras veía sus caras manchadas de harina, concentrados en cortar la masa con moldes de estrellas y corazones, una idea clara se formó en mi mente. Mirándolos, entendí algo fundamental sobre el amor de una madre. El amor no consiste en darlo todo hasta quedarte vacía. El amor consiste en enseñarles a valorar lo que reciben. Consiste en darles las herramientas, no la casa ya construida. Consiste en hornear galletas juntos, no en servirles la vida en bandeja. Cuando Javier vino a recogerlos al atardecer,
Se quedó un momento en la puerta, observando la escena. Sus hijos corrían a abrazarle, con las bocas llenas de galleta y las manos en un bote de cristal que les había preparado para que se llevaran las que habían sobrado. Por un instante, vi en los ojos de mi hijo una sombra de la vieja tristeza, una nostalgia por la casa que había perdido. Pero fue solo un instante. Después, me miró y me sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero sincera. Huelen muy bien, dijo. Son las galletas de tus hijos, respondí. Comprendí entonces que la lección no había sido solo para mí. Javier, a la fuerza, había tenido que aprender a valerse por sí mismo, sin la red de seguridad que siempre había sido la casa de su madre. Había tenido que enfrentarse a sus problemas como un adulto, no como un hijo que corre a refugiarse bajo las faldas de su mamá. Y aunque el proceso había sido brutal para ambos, lo había hecho madurar más que todos los años anteriores. A veces, la mayor ayuda que puedes darle a un hijo no es una mano que lo sostenga, sino la confianza para que aprenda a levantarse solo. Ahora, esta noche, estoy aquí. Sola en mi balcón. Los últimos turistas ya se han ido de la playa y solo queda el sonido rítmico de las olas rompiendo en la orilla. El cielo tiene ese color violeta profundo del crepúsculo mediterráneo. Sostengo una taza de té caliente entre las manos. Es mi ritual de cada noche. Mi momento de dar las gracias por el día. Pienso en la palabra, herencia. Durante toda mi vida, creí que la herencia que Ricardo y yo le dejaríamos a Javier eran esos ladrillos, esas paredes, ese techo. Un patrimonio. Seguridad material. Qué equivocada estaba. La verdadera herencia, la que importa, no se puede medir en metros cuadrados ni tasar en euros. La verdadera herencia es invisible. Es el recuerdo de unas manos pequeñas amasando galletas. Es el valor de decir no cuando tu alma te lo pide a gritos. Es la fuerza para empezar de nuevo a los 72 años. Es la lección, dolorosa pero necesaria, de que el respeto se gana, no se impone, ni siquiera de padres a hijos. Quizás la herencia que, sin querer, le he dejado a Javier es la más valiosa de todas, el ejemplo de una mujer que, al final de su vida, se atrevió a reclamar su propio nombre. Dicen que la herencia es lo que dejas para los demás cuando te vas. Pero yo he aprendido que la verdadera herencia es la persona en la que te conviertes antes de irte. Y, por primera vez en 72 años, me gusta, de verdad, la persona que soy. Y con ese pensamiento, le doy un sorbo a mi té, miro el mar oscuro y, por fin, sonrío. La historia de Sofía termina aquí. ¿Qué opinan de su decisión final? ¿Habrían hecho ustedes algo distinto en su lugar? Compartan sus reflexiones en los comentarios, les prometo que leo cada uno de ellos. Si este relato les ha conmovido o les ha hecho pensar, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con alguien que crean que también pueda sentirse identificado, y por supuesto, suscribirse para no perderse las próximas historias. Nos vemos en la próxima entrega. Y quién sabe, tal vez la próxima vez, el protagonista, seas tú.